Así es, muchísimas gracias a nuestra compañera Laura Guzmán Sirí por hacer esa remembranza de hoy, Día Mundial del Estudiante. Y por eso desde el inicio teníamos que hacer lo propio, conversar con autoridades que obviamente se están abocados en este tema educativo. Por eso qué gusto recibir a Rafael Amador Figaris, quien es el director de la Regional 15 de Educación, y dice que es la regional que más actividad tiene dentro del ministerio. Qué gusto poder conversar con Rafael y recibirlo en el día de hoy. Muy buenos días. Y es un amigo habitué de la casa, ya ha estado en otras ocasiones, Rafael, bienvenido. Gracias, gracias. No importa, cualquiera de las cámaras. Tú Conversa. hablas y nosotros te seguimos. Okay. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Estamos aquí, obviamente, para hablar con ustedes, conversar sobre lo que hacemos, lo que somos. Me gustaría, yo como un poco desconocedor de áreas, ¿no? ¿Qué comprende esta Regional 15? La Regional 15 abarca todo lo que es el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Pedro Brán y Los Alcarrizos. Tenemos una población estudiantil de aproximadamente 400,000 estudiantes, más de 500 escuelas y más de 800 colegios. Wow. No, abarca, creo, y que me corrija Rafael, quizás la demarcación más amplia cuando hablamos en materia estudiantil. O sea, estamos hablando de 500 centros educativos, estamos hablando también del Distrito Nacional, Los Alcarrizos, que es bastante amplio, Pedro Brán, que también pues tiene su comunidad bastante, bueno, pues importante, y obviamente, como decíamos tras bambalinas, por ser cabecera aquí en el distrito, pues siempre la Regional 15 pues está en todas. No, literalmente, debe estar en todas. Si abarca es. este segmento poblacional tan extenso, ¿no? Eso el es lunes, así. Rafael, ha iniciado el proceso de vacunación, ¿no? Un plan muy bien orquestado por parte del Ejecutivo que encuentra pues a más de 1 millón de estudiantes con este compromiso, sobre todo de cara a los papás, que deben ser los principales compromisarios de ello. La regional tuya, la 15, ¿cómo va ese proceso? Mira, decirte que fue todo básicamente una experiencia, porque era un proceso desconocido, porque no se había aplicado todavía, especialmente aquí en República Dominicana, a esa población, pero las familias obviamente jugaron un papel preponderante en ese sentido, adjunto de las comunidades organizadas, comunitarias, la Junta de Vecinos, las iglesias y obviamente los directores de distrito, adjunto de los maestros, con el equipo de orientación y psicología, han hecho un trabajo extraordinario. Humildemente puedo decirte que somos de las que más tiene cantidad de niños vacunados durante del lunes al día de ayer. ¿Se puede hablar de algún porcentaje? Mira, el primer día vacunamos sorprendentemente, bueno, puedo decirlo, yo no esperaba que se vacunaran tantos. Se vacunaron 2.562 niños. Eso incluye, obviamente, como dijimos, el Distrito Nacional, niños del Capotillo, de Villajuana, de La Sursa, de Villa María, en Sánchez Luperón, barrio 27 de febrero, Cristo Rey, Los Girasoles, Alcarrizos. Que son también la población más vulnerable, y qué bueno que entonces pues han entendido de que para poder salir de este atolladero, de esta pandemia, pues es necesario la vacuna. A propósito de que el presidente de la Nación, bueno, pues ya levanta todas las restricciones, pero que continúa con todo el protocolo en las escuelas. Bueno, obviamente nosotros permanecemos todavía, porque recuerda que no fue hace mucho que se dictó lo del señor presidente de la República, y nuestras autoridades obviamente estarán impartiéndonos ya las orientaciones correspondientes para nosotros también aplicarlo en las escuelas, partiendo de que según Salud Pública, al año que cerró, el año pasado, las escuelas eran las que tenían menos índice de positividad. Así es, sí. O sea, que no había tampoco tanto temor, por decirlo así, sí una especie de desinformación, pero gracias a Dios los procesos en los centros están controlados en ese sentido por el protocolo de bioseguridad que elaboró el Gabinete de Salud, adjunto del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Mira, Rafael, hoy es el Día Nacional del Estudiante, ¿no? Y no queremos dejar de lado esta fecha tan
importante. Tan memorable e importante a la vez, ¿no? ¿Cómo les encuentra a ustedes este día? Mira, este día nos encuentra y diríamos que nos agarra, nos abraza con nosotros a las 10 de la mañana. Bueno, no es una primicia porque ya ustedes los medios de comunicación están enterados que el señor presidente de la República, adjunto del Ministerio de Educación, a través del ministro doctor Roberto Fulcar, hoy se anuncia oficialmente al país el tema de los libros de textos, libros físicos, libros digitales, una innovación Totalmente. que llega y sobre Que todo hace falta. resaltar ese preciado insumo que por tantos años, porque tú 8 dirías, años, increíble. óyeme, tú dirías, bueno, un año está bien, Sí. 2 está bien, Que estábamos en medio de una pandemia. está bien, Era se quizás toleraba. aceptable. 8 años, o sea que eso me manda a mí, no solo por ser, obviamente, funcionario del ministerio, director regional, como docente también, el alto compromiso que tiene la gestión que dirige el doctor Roberto Fulcar y obviamente las líneas del gobierno central que están realmente interesados en que cambie los números en cuanto a la calidad de la educación. Buenísimo. Y como decía Nelson Mandela, es una de las armas más poderosas que podemos utilizar, que es la educación. Si no la más, así es. Eso es, cuidado si no la más. Recordar que también, bueno, pues hubo una situación con el personal docente, en donde, bueno, pues ya limaron perezas y volvieron a las aulas. Y como bien decía nuestro compañero Alex Santiago, ¿cómo les encuentra? Porque también, si ciertamente los libros son necesarios, el personal humano, que son los docentes, quienes son los que llevan pues los conocimientos a nuestros niños, niñas y adolescentes, cómo van en las capacitaciones, qué está pasando, porque sabemos que se sigue en los concursos de oposición, sabemos que se sigue pues buscando la manera de que ese personal, el mejor que haya, pues sean los que estén nombrados por el Ministerio de Educación para que puedan ser los docentes de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo va todo ese proceso? Mira, el concurso recientemente terminó, finalizó lo que fue las partes de las pruebas, de las aplicaciones de las diferentes pruebas, de las entrevistas. Como ustedes conocen, hay alrededor de 19,000 y pico de plazas vacantes para ser obviamente ocupadas por esos participantes o maestros que pasaron el concurso. Obviamente, la orden departamental aclara en un punto donde dice que van a ser designados según la cantidad de mayor puntuación que hayan obtenido. Excelente. O sea, que se puede dar que hayan pasado algunos 35,000, 40,000, pero solamente son 19,000. Lo que quiere decir que las personas que llevan ventaja son No, que se seguirá entonces haciendo el sedazo. O sea, que los que tengan mejor notas, mejor puntuación, pues son los que van a estar hábiles para esas 19,000 plazas. Los demás, lamentablemente, pues tendrán que un compás de espera. Estarán en un banco de elegibles, obviamente. Hay siempre oportunidades porque hay maestros que se van jubilando, otros que se van retirando por el tema de enfermedad y así sucesivamente. Y obviamente la parte de los docentes es un poco dinámica, por decirlo así. Y fue muy sorpresivo el diagnóstico arrojado en uno de los más recientes concursos de oposición, que a mí como docente universitario me causó una sensación difícil, ¿no? Sobre todo porque siempre me ha llamado la atención, porque manejé una parte de formación docente en Pucamaima. La formación de los que forman, eso para mí es clave. Sobre todo porque es como crear plataformas en función de lo que es la fortaleza de una zapata. Entonces, si de repente esa zapata que se cimenta en profesores no bien estructurados, entonces automáticamente tendremos niños descalabrados. Eso es así, eso es así. Entonces preocupa mucho esa formación de aquellos que hoy día están formando a los demás. Mira, es un gran reto porque recuerda que nosotros debemos ir como seres humanos aprendiendo cosas nuevas. Sí. O sea, debe ser como algo continuo. Y yo también, que me desenvuelvo en el área universitaria, les exhorto siempre a esos maestrantes y en el área de grado también, de que uno tiene que mantenerse, o sea, es responsabilidad de uno, no es ni siquiera del sistema. Claro. Porque es igual que un televisor. Si tú lo tienes ahí arrumbado de repente,
va cogiendo mucho polvo, cuando tú lo quieras encender, no va a funcionar, o sea, es. no va a ser útil. Sí, sí, claro. Y el conocimiento es así también. El concurso yo diría que tuvo muy buena aceptación. Puedo garantizar que fue transparente porque mucha gente, por uno estar en educación, te escriben, mira, para que tú me pongas. Y yo le decía, bueno, ahí no hay tráfico de influencia, Claro, eso tiene que ser por puro conocimiento y los resultados que tú tengas, eso es lo que va a garantizar que tengas una plaza. Eso es así. Yo quiero volver al tema de la actividad que se desarrollará a las 10 de la mañana, de los libros. ¿Qué puedes adelantarnos? ¿Cuáles serán esas materias, esos libros que los niños puedan recibir en físico y también de manera virtual? Háblanos un poco más, adelántanos algo de lo que ya es un hecho a propósito de que nos encuentren esta fecha tan importante para el estudiantado. Y que vale decir a propósito, perdona Rafael, que nuestras cámaras van a estar allí, en claro. vivo, ¿no? Documentando cada uno de esos momentos importantes para la historia dentro de la educación dominicana. No sé si quizás sea un poco indiscreto, pero no es un secreto. Pinceladas. No es un secreto. Obviamente el ministerio ya lo anunció, el señor ministro ayer, en un encuentro que tuvo con medios de comunicación, de que todas las regionales, que son 18, 122 distritos educativos y más de 7.000 planteles, el ministerio garantiza que tendrán sus textos iniciando desde el nivel inicial hasta nivel, obviamente, ya de sexto o de secundaria, en todas las modalidades. Eso lo ha anunciado el ministerio, los libros están ahí, la distribución, obviamente, empieza a partir de hoy, ya los camiones están inclusive... Apostados. Sí, los camiones tienen ya todo su tema de publicidad, ya están cargados, ya nosotros nos avisaron en el día de ayer, preparen los equipos, los camiones van, vamos a empezar por el área de los Alcarrizos, venimos por aquí a las 10 de la mañana en tal sitio, a las 12 en tal sitio, y así sucesivamente, no solo en la 15, sino a nivel nacional. Esos almacenes amanecieron trabajando, los muchachos montando camiones, porque los libros hoy, en el Día del Estudiante, tienen que llegar a las escuelas. Qué mejor día, ¿eh? Qué mejor día que este de hoy. Qué bonita iniciativa, sobre todo porque, lo decíamos al inicio, 8 años sin libros de texto. Entonces, por eso es que nos quejamos de que cómo van los estudiantes y el nivel educacional en la República Dominicana ha sido tan precario. O sea, porque ¿con qué herramientas se estaba trabajando entonces? Los profesores han sido, yo diría que... Malabares. Han sido héroes en el sentido de que se le han ingeniado, aunque mucha gente critica quizás la forma, el método, pero hay maestros que han dado el todo por el todo. Y por cierto, nosotros fuimos formados con muchos de ellos que todavía están activos. Claro. Y obviamente eso dice mucho de la vocación. Esa matrícula va a ir renovándose con el tiempo. Porque sí, obviamente, pero esos profesores que fueron nuestros y que aún siguen en las aulas, deben tener un refresh, deben actualizarse. Yo conozco a muchos de ellos que fueron mis docentes de repente en la Escuela Parroquial Cristo Rey, que es de monjas, y soy amigo de ellos hoy día. Incluso me encontré a uno que fue mi alumno en una actualización de grado, y yo le decía, ¿y todavía estás impartiendo docencia en el mismo lugar? Y él me decía, sí, pero yo le decía, pero mínimo te has renovado. Y él me dijo, ¿no te imaginas? Y la conversación fue muy interesante, sobre todo de cara a esa actualización que ha atravesado este profesor, que me dio mucha alegría reencontrarlo y saber que está del todo actualizado. Pero volviendo al tema, Rafael, y ya para ir concluyendo, ¿cuán importante tú entiendes que es hoy día, digamos que, bueno, tú que estás en las aulas también en aspectos de grados, igual que yo, porque llegan con muchas lagunas los muchachos, muchísimas lagunas, sobre todo lagunas hasta cierto punto existenciales. Y uno dice, pero parece que la zapata con la que fueron estructurados a nivel de secundaria no fue del todo fortalecida. Entonces, ¿qué decirle a esos docentes para que puedan enviar ya a una universidad a unos muchachos pues con un cerebro un poquito amueblado y a sabiendas de lo que van a encontrar allí? Mira, es importante siempre que el docente utilice o articule los temas de actualidad, las cosas que los muchachos les gustan, que lo pueden atraer, que pueden hacer que las clases sean atractivas. Inclusive hay un novedoso plan que el ministerio lanzó llamado Cátedras Ciudadanas. Muy buenas. Una cosa fabulosa que obviamente al ser un contenido
diferente a lo que siempre se enseña en las aulas. Yo diría que los maestros de las diferentes áreas pudieran utilizar el contenido a impartir, ya sea de matemáticas, de naturales, de sociales, lengua española, y entrelazar y articular esas cátedras en los diferentes contenidos que ellos van a impartir. Y no solo eso, utilizar estrategias que busquen que esas necesidades que tú mencionas puedan ser satisfechas. Claro. Obviamente, los estudiantes son como un mar, nunca se satisfacen, siempre hay algo nuevo, pero buscar que ellos obtengan lo básico, lo que nosotros entendemos que pueden enfrentarse en la vida y defenderse. Y obviamente el aprendizaje, nosotros todavía que vamos de camino, que somos jóvenes, somos jóvenes. Muy bien, muy bien. Nosotros vamos todavía aprendiendo y viendo cosas nuevas, pero nos corresponde y tenemos la obligación de, dentro de esas necesidades que encontremos, tratar de cerrar esa brecha dentro de lo que cabe, utilizando los recursos disponibles, obviamente apoyándonos de las familias, utilizando actividades que llamen la atención, porque el niño se aburre cuando ve que el profesor siempre llega con su mascota ahí debajo, su creyón, su borrador, escriban ahí, ¿no? Hay que buscar el método. Obsoleto ya, ¿eh? Sí, hay que, eso ya. hay que buscar el método que despierte la curiosidad, que despierte el interés y que en base a las necesidades que ellos presentan a su contexto, entonces yo buscar, como cuando tú cocinas algo, decir, déjame ver cómo lo pongo, que tenga el mejor sabor para que lo pueda digerir. Y sobre todo que motive al estudiante a la investigación, que eso es clave. Sí. Investigar. Los muchachos hoy día necesitan eso. Si en las aulas a nivel de altas casas de estudio eso se hace vital, no es menos cierto que se hace preponderante cuando estás aún en bachillerato, ¿no? Así que vamos a investigar. Ya verán ustedes a lo que obedece mi enunciado cuando se encuentren en una universidad de cara a lo aprendido en las escuelas y en los colegios. Eso es así. Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Rafael Amador Figaris. Tú sabes que Rafael es de mi barrio, ¿eh? Sí, ya yo había, no, ya yo incluso le estaba preguntando de ese apellido y me dice, se dice que es italiano, pero nosotros somos de Monteplata. Figaris, claro, nosotros somos de Monteplata y dije, bueno, pues monteplateño orgullosamente, quien es el director de la Regional 15 de Educación y como bien decía nuestro queridísimo Alex Santiago, pero creo que también a nosotros y sobre todo a esa gente joven que le gusta mucho estar con estos aparatitos, también usted puede hacer autodidacta, aprenda también por ahí, busque cosas, investigue, algo que no sepa, cómo se escribe, qué significa, hagámoslo también, porque eso va a ayudar mucho también, no que recaiga todo sobre los docentes, como dicen también que la salvación es individual, busque también cómo también usted aprender un poquito más. Así que Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante, el Día Mundial del Estudiante.